Hallar los puntos de máximo y de mínimo de la función f de R2 en R, definida por f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Es una función escalar porque va de un espacio vectorial R2 en R. Nos dicen además que ignoremos el hecho de que este ejercicio se puede resolver pues por simple inspección, ¿no? Es decir, que se puede resolver casi sin hacer ningún cálculo. Bueno, por resolución por simple inspección, ¿qué sería esto? Bueno, pues claramente x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces la imagen de xy bajo f para cualquier xy de R2 es mayor o igual que 0. Y además, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0, si y solo si, tanto x como y son iguales a 0 ambos. Por tanto, f tiene un mínimo que es absoluto en 0, 0. Y además este mínimo es el único y f de 0, 0 es igual a 0. Además también para cada cantidad epsilon positiva que nos imaginemos, existe un punto de R2, xy, tal que el cuadrado de su norma, x al cuadrado más y al cuadrado, es mayor que epsilon. Obviamente, ¿no? Para cada epsilon positivo podemos tomar un xy de R2 tal que x al cuadrado más y al cuadrado es mayor que epsilon. Por lo que f no tiene máximos. Y bueno, y con eso yo creo que estaría básicamente resuelto el ejercicio. De todas formas, no siempre va a ser así de fácil encontrar un ejercicio, es decir, encontrar una solución de máximos y mínimos para una función escalar. No siempre vamos a tener una expresión tan fácil de manejar. Por tanto, vamos a ver otras formas de hacer este tipo de ejercicios que nos permitan solucionar ejercicios con expresiones un poquito más difíciles. Bueno, para ello he puesto un poquito de teoría sobre este tema. No es toda la teoría, pero son algunos puntos muy básicos que sí o sí hay que saber manejar. Hay que entender la definición de extremo local. Bueno, pues si tenemos que U es un subconjunto de Rn abierto y tenemos una función escalar que va de U en R, pues tenemos que un punto x0 de U va a ser un mínimo local cuando existe un entorno, esto es un entorno de x0, ¿vale? Esto de aquí sería un entorno de x0, tal que tenemos que la imagen de x0 bajo f es menor o igual que la imagen de cualquier x del entorno bajo f. Entonces en ese caso decimos que x0 es un mínimo local de f. Y si x0 es un máximo local, bueno, pues eso lo que significa es que existe un entorno de x0 tal que cualquier imagen que tome f en ese entorno es menor o igual que f de x0, ¿vale? Puntos críticos. Bueno, pues decimos que x0 es un punto crítico de una función f definida en un abierto U de Rn en R, pues cuando f o bien no es diferenciable en x0, o bien tenemos que la derivada de f en x0 es el vector nulo, es el vector 0 de Rn. Bueno, pues si se cumple esto o se cumple esto, pues decimos que x0 es un punto crítico de f. Las funciones para encontrar, bueno, para encontrar los mínimos y los máximos locales de una función, pues es suficiente estudiar la función en los puntos críticos. Por tanto, casi siempre el primer paso que se da es averiguar los puntos críticos de la función. ¿Vale? Cuando nos piden encontrar mínimos y máximos locales de una función, el primer paso que se da, pues es estudiar los puntos críticos de esa función. Un punto de silla. ¿Qué es un punto de silla? Bueno, pues un punto de silla de una función x0 es un punto de silla de f, donde f es una función que está definida desde un abierto U de Rn en R.
pues tenemos que x0 de u es un punto de silla, si tenemos que x0 es un punto crítico y además tenemos que x0 no es un extremo local, es decir, x0 no es ni un mínimo ni un máximo local. Entonces, los puntos críticos que no son ni mínimos ni máximos locales se llaman puntos de silla. Y se llaman puntos de silla porque en la gráfica pues parece como una silla de montar a caballo. Vale. ¿Qué más? Pues tenemos también el criterio de la derivada segunda, segunda derivada. Para estudiar si un punto x0 tenemos un punto crítico x0, ahora queremos saber si es un mínimo, un máximo local o si es un punto de silla. Pues eso lo podemos hacer, podemos averiguar eso a través del criterio de la segunda derivada. Bueno, este criterio dice que si tenemos un subconjunto de Rn abierto, tenemos una función f que va de u en r y es de clase C2. Eso significa que esta función es dos veces diferenciable y la segunda derivada de la función, las derivadas parciales segundas de esta función, todas las que podamos formar, pues son continuas. ¿Vale? Son continuas en un entorno de U. Entonces, bueno, digamos que x0 es un punto de U también. Pues si tenemos que la matriz hessiana, ahora veremos durante el ejercicio cómo se construye esta matriz hessiana, es muy fácil. Si la matriz hessiana, que es al final la matriz de una forma cuadrática, ¿vale? Pues si esta matriz hessiana de f evaluada en x0 es definida positiva, es una matriz definida positiva, entonces tenemos que x0 es un mínimo local. ¿Vale? Si tenemos que la matriz hessiana es definida negativa, entonces tenemos que x0 sería un máximo local. Si la matriz hessiana es indefinida, entonces tendríamos que x0 es un punto de silla. Y si es semidefinida positiva o semidefinida negativa, es decir, si no se cumple ninguna de estas, en los casos restantes, pues entonces el criterio no decide y habría que estudiarlo de otra manera, ¿vale? Pero bueno, para hacer este ejercicio, esta teoría es de sobra, ¿vale? Tenemos teoría de sobra para hacer el ejercicio. Entonces, bueno, como decía, el primer paso que damos es averiguar los puntos críticos de f y para ello, como esta función, la función que nos dan en el ejercicio, es claramente diferenciable en todos los puntos de su dominio, bueno, porque es de clase C1, ¿no? La segunda derivada, perdón, la primera derivada, las derivadas parciales de f, pues respecto de x es 2x, respecto de y es 2y, estas derivadas parciales son continuas y por tanto es de clase C1 y por tanto f es diferenciable. Entonces, ya tenemos que f, esto de aquí no se cumple en ningún punto, es decir, f es diferenciable en todos los puntos. Por tanto, para encontrar los puntos críticos es suficiente ver dónde se anula la derivada de f. Entonces, tenemos que estudiar dónde se anula esto. Bueno, pues tenemos que la derivada parcial de f respecto de x, evaluada en x0 y 0, sería 2x0, y la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en x0 y 0, sería 2 y 0. Esto lo igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos y nos sale que los puntos críticos pues son, solamente hay un punto crítico y es el 0, 0, ¿no? Porque esto de aquí se anula cuando x0 es igual a 0 e y0 es igual a 0, ¿vale? Por tanto, este es el único punto crítico. Vamos a ver si es un mínimo, un máximo o es un punto de silla. Para ello usamos el criterio de la segunda derivada. Y entonces, pues, construimos la matriz hessiana de f en 0, 0, en este punto crítico. Bueno, pues simplemente va a tener en la primera fila las derivadas segundas de f, primero respecto de x, ¿vale? La segunda derivada de f respecto de x, pura, ¿vale?
Después tendremos derivada segunda de f cruzada, ¿vale? Después tendremos otra vez la segunda derivada de f cruzada y después la segunda derivada de f pura respecto de y, en 0, 0. Bueno, eso es fácil. Si derivamos esto ahora respecto de x, tendríamos que eso es 2. Si derivamos esto de aquí respecto de y, tendremos que es 2 también. Y derivando esto respecto de y es 0. Y derivar esto respecto de x nos da 0, ¿no? Entonces, claramente esta es la matriz hessiana. Por tanto, la matriz hessiana de f en 0, 0 es definida positiva porque aquí los menores principales son todos mayores que 0, ¿no? El determinante de la matriz de orden 1, ¿vale? Este determinante de aquí es mayor que 0, ¿vale? Y el determinante de toda la matriz también es mayor que 0, es igual a 4, ¿no? Y esto es mayor que 0, ¿vale? Por tanto, es definida positiva. Como es definida positiva, pues entonces, por el criterio de la segunda derivada, tenemos que 0, 0 es un mínimo local de f. Bueno, pero además 0, 0 es un mínimo absoluto. Podríamos verlo pues con esta proposición que es bastante chula, que fijaros, en el primer punto, fijaros lo que nos dice. Si tenemos que la matriz hessiana de f en cualquier punto x del dominio es definida positiva, entonces f es estrictamente convexa y eso lo que significa es que f tiene un único punto crítico y dicho punto es un mínimo global. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Tenemos que la matriz hessiana de f en cualquier punto del dominio es definida positiva. Y por tanto f solamente tiene un punto crítico, ese punto crítico es un mínimo y además es un mínimo global, ¿vale? Pues nada, con esto ya habríamos acabado el ejercicio.